Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Veníamos Bien, edición verano. Nos va quedando poco, se va terminando este verano, pero qué verano estamos teniendo. ¿Cómo anda, don Galeano? ¿Cómo anda, Juaní? ¿Cómo te va? Yo hoy dejé el saco afuera, sí, don Héctor, porque la verdad que no se aguanta la calor con sacos. está Juaní, terrible. como se dice en el campo. Está terrible. Yo criado en la cosecha, criado sí. en el campo, criado en el arado. Hombreando bolsa y haciendo trabajo. No tanto, pero uno está acostumbrado. En sus manos se ve perfectamente la callosidad. Su experiencia, Galeano. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo muy bien. Mucho calor, obviamente, uno de los temas más recurrentes del día en toda la zona, pero bueno, mañana afloja. No, el miércoles afloja. En teoría. En teoría, y bueno, va a haber unos días lindos. Bueno, y además una semana que comenzó caliente también, con muchísima información, muchísima data que ya nos vamos a ir metiendo de lleno, tema docente por supuesto, que ya vamos a entrar. Vamos a estar hablando del tema Vicentín también, que nos quedó pendiente de la semana pasada. Reuniones claves esta semana por el caso Vicentín, reuniones de los CEOs y de los gerentes del pulpo cerealero santafesino, argentino y planetario, porque van a resolver hasta dónde les dura la plata, según ellos, hasta dónde aguantan el mostrador con la plata que están obteniendo con pocas operaciones. Y el gran fantasma. Hay una idea de pedir la quiebra del grupo tras el revés de la Corte Suprema de Justicia, que no homologó el acuerdo con los acreedores. Alguna parte del directorio dice hay que ir a la quiebra y empezar a atraer a los posibles compradores, y hay otra parte del directorio que dice que no, que de ninguna manera la quiebra es una solución. Lo hablamos dentro de un rato. Bueno, va a estar con nosotros Fabián Paloliver, diputado provincial. Vamos a estar hablando de la coyuntura en la provincia de Santa Fe, de lo que ha sido este verano bastante movido, algunos temas del día, bueno, tema educación y cómo ha comenzado otra vez este año y esta relación compleja entre el gobierno y los distintos gremios, entre otras cuestiones. Pero nos quedamos con esto. Hoy es el día lunes, primer día de clases. Se viene generando una tensión desde el año pasado. El gobierno, que la semana pasada, después de la decisión de los gremios, más allá de la adhesión a la marcha nacional y al paro nacional de la CETERA, mostraron su disconformidad con la propuesta del gobierno de la provincia, que adelantó que no va a haber otra propuesta directamente. Y acá se empezó, por lo menos sobre fines de la semana pasada, se empezó en el tire y afloje de qué iba a pasar hoy lunes. Todos los ojos estaban puestos en si comenzaban o no comenzaban las clases. El gobierno decía, manden a los pibes igual. Las escuelas van a estar abiertas, le vamos a descontar el día a aquellos docentes que no trabajen, vamos a apostar a que los docentes estén en el aula. Y los gremios que medían otra vez un poco en esta pulseada, que viene ya del año pasado, la fuerza que iban a imponer este día lunes y cómo iban a estar las aulas. Los actos, bueno, el acto en Rosario, por ejemplo, cerca de unas 500 personas esta mañana con movilización, bajo en promedio a lo que han sido otros años. Pero el quid de la cuestión estuvo en las escuelas, la gran mayoría de las escuelas abiertas y con clases, en muchos casos. Con lo cual el gobierno salió a decir, vieron, nosotros dijimos, este es el mecanismo, el aumento va a llegar, a pesar de que los gremios docentes se mostraron disconformes, el aumento se le va a dar igual, que es el acordado con los sectores de la administración pública, y nuevamente marcando esta situación de, si se quiere, de cómo doblegamos la muñeca de los gremios, sobre todo en la capacidad de movilización y de fuerza. Y vuelve a poner esto sobre la mesa. El paro como única salida o manifestación de protesta ya fue. Ya fue. La gente no quiere ver más esto. Fíjense que los padres estuvieron contentos con los pibes hoy en las escuelas. Y otra vez esta situación de tensión en un año que es electoral, además, ¿no? ¿Cómo viste esta situación de lo que fue el fin de semana, de lo que fue este día lunes? Tenso. No, el ya fue, digamos, como lectura gubernamental, me resulta muy equivocada, porque si los docentes estuvieron, los maestros y los profesores frente al aula, es porque hay una, no sé si suena fuerte, pero es lo más parecido a una extorsión de si no vas y das el presente, te descontamos el presentismo y por lo tanto perdés hasta 140.000 pesos por mes. Es decir, perdés la posibilidad de pagar un impuesto fuerte, la boleta de luz, la boleta de gas, perdés poder adquisitivo gran parte de un relevante. Ahora mirás hacia atrás, el espejo retrovisor, y tenés los dos gremios estatales poderosos que aprobaron la propuesta. SADOP, que la termina aprobando de una manera media confusa, porque adhiere al paro nacional convocado por CETERA para que se está desarrollando en el día de hoy. Es decir, no tenés mucha gente atrás que te está haciendo scrum
al rechazo a la propuesta, que es exigua, es una propuesta chiquita. Nosotros lo habíamos dicho, ¿te acuerdas? Hace 15 días aproximadamente. Ojo que la inflación proyectada, lo decíamos hace 15 días, ojo que la inflación proyectada de acá a mediados de año es de 10%. Hay que hablar en esos términos, decíamos, de la propuesta salarial. Y en esos términos se dio. No hay que ser un economista, un especialista, alguien que maneje información muy fina. Era lo que se estaba hablando en ámbitos gubernamentales y gremiales. Y un dato muy importante también, que lo podemos charlar con el entrevistado, o podemos después charlarlo entre nosotros, la declaración jurada que deben completar y firmar los docentes que van a la escuela, no está reglamentada, ni por resolución, ni por decreto, ni por ninguna normativa, ni por ninguna circular. Por lo tanto, ¿qué validez tiene? Tiene una validez, obviamente, para ponerla en la planilla Excel y decir, todos estos fueron, todos estos faltaron. Pero ¿qué potencia legal tuvo y tiene esa declaración jurada? Bueno, muchísimas preguntas que se abrieron a partir de marzo, abril del año pasado, cuando el gobierno decidió volver al presentismo. Vamos a escuchar al gobernador de la provincia, ¿te parece? Nos sentamos y lo analizamos. Esto decía Puyaro el día de hoy, en un día que el gobierno preveía la semana pasada que de alguna manera iba a salir airoso porque calculaba que la gran mayoría de las escuelas iban a estar abiertas, y esta es la palabra del gobernador. Estamos muy conformes, primero porque así lo dijimos, que las escuelas iban a estar abiertas en la provincia de Santa Fe, y estuvieron todas las escuelas abiertas en la provincia de Santa Fe, y los chicos, después de 14 años, el día que comenzaron las clases, estuvieron en los establecimientos educativos, públicos y privados. Y creo que esto es sumamente importante porque cambia el paradigma. Más allá de la discusión que podemos tener con los gremios en este momento, los chicos están en las escuelas aprendiendo, incorporando conocimientos, pero fundamentalmente mejorando la calidad educativa que necesitábamos en la provincia de Santa Fe. Indudablemente a veces tenemos diferencias, pero hay un diálogo abierto, permanente, y nunca vamos a dejar de charlar. Nosotros hicimos una evaluación hoy muy temprano y vamos teniendo las declaraciones juradas. Entendemos que muy por encima del 90%, pero muy por encima del 90%, fue a dar clases. Nos animaríamos a decir en este momento que estamos hablando de un 96, 97, 98% de los docentes que fueron a dar clases. Y en esto quiero ser claro, quiero agradecerle a los maestros, quiero agradecerle a los docentes, quiero agradecerles porque hay un cambio de paradigma. Nosotros no nos van a venir a marcar la cancha desde Buenos Aires, y no nos va a venir a marcar la cancha en la provincia de Santa Fe, Baradel, que nos va a decir cuándo tenemos que parar las escuelas. Aquí los docentes y todo el gobierno de Santa Fe, pero fundamentalmente todos los santafesinos, le dijeron que no al paro de Baradel. Y hoy las escuelas, después de 14 años en la provincia de Santa Fe, estuvieron abiertas, con los chicos en las escuelas, con los chicos aprendiendo. Bueno, acá en lo que dice Puyaro hay una marca muy referente a lo nacional, otra vez con lo de Baradel, ¿no? Usando un poco la figura de Baradel como el sindicalista que nadie quiere, como el hombre malo, y agradeciendo a los docentes. A mí hay algo que me hace ruido puntualmente, sacando el tema Baradel, el tema nacional puntualmente. En el caso de AMSAFE, las asambleas y las formas de votación, digamos, es un sistema de votación muy amplio en toda la provincia, muy transparente también, a diferencia de otros gremios que por sistemas computarizados, sobre todo en algunos gremios estatales, hacen un ruido bárbaro los números. Ahí es mucho más fácil que el dirigente gremial digite, digamos, llegue a un acuerdo con el gobierno y digite. No es el caso de AMSAFE, digamos, porque en ese caso baja las bases efectivamente, votan muchísimos docentes. Ahora, si la gran mayoría de los docentes vota disconformidad, vota adherirse a un paro, vota no aceptar la propuesta del gobierno, pero paralelamente va a la escuela, porque evidentemente eso fue lo que ocurrió el día de hoy, algunos dirán, lo que decías vos, bueno, che, acá hay un mecanismo de extorsión porque el docente está yendo en disconformidad total a la escuela porque votó otra cosa, por un lado, y el gobierno o finge demencia en esa situación como diciendo, miren que los docentes nos están bancando a nosotros, debilitando las figuras de los referentes gremiales, o bueno, hace una lectura más de coyuntura nacional, como esta que acabamos de escuchar del gobernador Puyaro, ¿no?
Yo me pregunto, vuelvo a lo mismo, porque también el año pasado fue un año duro, un año difícil. Yo decía, en el año pasado, analizando un poco cómo ha quedado expuesta la figura de Rodrigo Alonso puntualmente, dirigente de ANSAFE. ANSAFE, un gremio que supo tener un poder de movilización muy importante. Yo recuerdo los últimos meses del gobierno de Lichi, vos te acordás. Que tiene, yo te agregaría. Tiene, claro, que tiene. Y cómo Puyaro supo desactivar gran parte de eso a fuerza de descuento del día, sin vuelta atrás, pero sin pagar ese costo político. Quizá también, apegándose un poco al discurso más generalizado o a esta nueva ola nacional, que los padres están cansados también del tema paro y esa pelea. Como diciendo, mira, yo quiero mandar al pibe a la escuela, más allá de la situación en general. Arreglen ustedes sus cuestiones, pero que el pibe tenga clases, ¿no? Bueno, hay dos o tres cositas. Primero, que la asamblea de AMSAFE votó un 25% menos votaron un 25% menos de docentes que la misma asamblea que se dio en el mismo tiempo el 2024. Por lo tanto, ahí tenés un desgaste sobre el universo de docentes que habitualmente participan en la decisión gremial. Pero tenés un universo de 100, 120 mil docentes y te votan 20, 18, 20, 22 mil. Por lo tanto, trasladar linealmente, la asamblea votó en contra y los docentes igualmente fueron a dar el presente, tenés un componente de acá que fue la asamblea, pero tenés mucho otro que no participa de la actividad gremial, de la decisión gremial, que va por distintos motivos, principalmente por el económico. Son 140.000 pesos que te duelen un montonazo en el bolsillo. Y lo otro, el gobierno, decías, no pagó un costo, y yo lo comparto, no pagó un costo fuerte por el hachazo al salario docente a partir de lo que ellos denominan el premio a la asistencia. Ahora, lo hicieron a través de una campaña fortísima de hacer público una cantidad de datos que daban cuenta de acciones estafatorias como tantos miles de horas por cuidar al tío, tantos miles de horas por cuidar a la abuelita, tantos días de horas porque me duele la panza. ¿Viste? Lo planteaban así y decían, bueno, todo esto nos vamos a empezar a ahorrar y va a ir al bolsillo del docente. Ahora bien, ¿qué pasó con todos esos tipos que estafaron? Y con todos los mecanismos del propio Estado, porque eso ahí tenés una responsabilidad porque del Estado. Porque vos lo individualizaste. No, pero además tiene una responsabilidad del Estado, digamos. No controlar pero vos efectivamente esas cuestiones era una Vos pasaste el escáner, los detectaste. Sí. Dijiste, Cacho, mira, cuidó 20 días a la abuelita. Sí. La verdad es que Cacho es un sinvergüenza, un estafador. Yo no puedo mantenerlo, no puedo compararlo con el docente que se rompe el lomo todos los días. Entonces uno se pregunta, ¿no sería mejor? El Estado santafesino, lo dijo Claudia Balaguer, que de esto sabe, porque fue ministro de Educación de Miguel Lifchitz, tiene toda la información concentrada en un Excel, en una compu, para que vos detectes quién te está haciendo una trampa y quién es el docente que cumple. Y si vos aplicás a rajatabla esa información que tenés, ¿por qué tenés que generalizar y universalizar la idea del premio? ¿Tiene para vos, porque decíamos esto, no pagó el costo político del gobierno? Bueno, todavía. Hay que pensar que este es un año de elecciones y que Puyaro se mide también, como convencional en este caso. ¿Puede tener algún impacto electoral si le sumamos esas batallas que dio el gobierno de la provincia, que ellos decían son reformas de fondo profundas, pero que dejó a muchos sectores descontentos, no necesariamente los sectores del curro y todo eso que también se habla mucho? En el caso de la reforma previsional, bueno, el único sistema de todo el país que le hace aportar a los pasivos, por ejemplo, con un enojo importante de muchos sectores. El caso de los docentes que, si bien estuvieron en las aulas hoy, te votaron en contra, o sea, no están conformes con la propuesta. ¿Se puede en un año electoral, que además las elecciones 13 de abril, a la vuelta de la esquina, transformar eso en un costo político? Es decir, ¿puede haber un impacto electoral para vos en la fórmula, en la lista que encabeza Puyaro de convencional? Decíamos hace 2 años o poquito más, ¿puede una persona desquiciada que aparece despeinada en la televisión captar la voluntad del 56% de la población? Y decía, y no me cerraba. Y pasó. No sé, la dinámica
social es muy, justamente tiene es muy revoltosa y por lo tanto pensar que esto puede repercutir, redundar o repercutir en el comportamiento, el rendimiento electoral de Puyaro o de su espacio, no lo sé. Lo que sí hoy se dijo es que el FONIT está el haber cortado el Estado Nacional, el Fondo FONIT de incentivo docente para las provincias representa un palo 200.000 anual para el docente. Implica, no sé, mucha plata. Y eso es un fondo que venía por ley, porque el fondo del transporte era un fondo discrecional. Discrecional, que estaba ahí atado con alguna resolución, con el transporte, y llegaba, se distribuía. Ahora, el FONIT es una ley que se está incumpliendo hace 14 meses. Sí. Y la verdad que los funcionarios no están puteando a viva voz. No, traigan la plata. Lo dicen al pasar, pero no hay un reclamo contundente a la nación. Por lo menos del gobierno de la provincia de Santa Fe. Es muy suave el reclamo, hasta ahí. Sí, vamos a ir a Buenos Aires a seguir reclamando por el FONIT, pero no más que eso. La voz de los referentes gremiales de los docentes en este día, donde finalmente con paro las clases comenzaron y se generó un poco esta situación que venimos describiendo. La vemos. El atropello a los docentes en la provincia es más que manifiesto. No es cierto, como dice el gobernador, que los docentes y él marchan en una comunión ideal y que el problema es con la dirigencia sindical. No es cierto, absolutamente mentira. Los trabajadores y las trabajadoras de la educación tienen bien claro cuál es la conducta de Puyaro, cuál es la conducta de este gobierno y lamentablemente sufren, aunque muchas veces no pueden expresarlo, sufren esas consecuencias y son la razón por la cual la actitud, la bronca de parte de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras se expresa en un día como hoy. Una jornada de hoy que nos encuentra a nosotros con mucha preocupación, porque hay un gobierno de la provincia que se está dedicando a enfrentar a los docentes. Y cuando digo enfrentar a los docentes no es el problema los sindicatos ni los sindicalistas. En ANSA Fe votaron más de 22.000 docentes, maestras, maestros, profesores, trabajadores de la educación, que está expresando lo que muy bien dijo Pedro, que es el descontento ante las políticas que lleva adelante el gobierno provincial. Un gobierno provincial que tuvo un contrato electoral y que está haciendo todo lo contrario. Acá no hay ni cláusula gatillo, ni le ganamos la inflación, ni se respetaron los derechos de los docentes, ni se respetó el 82%, ni se respetaron a los jubilados docentes. Un gobierno de la provincia que en vez de preocuparse y ocuparse de resolver los conflictos con los trabajadores, se preocupa y se ocupa de enfrentar a los docentes, de tenernos como los enemigos. Lo que sí podemos decir claramente que hay un alto acatamiento al paro, pero también tenemos que decir que aquellas compañeras y compañeros que se vieron obligados a ir a trabajar porque el ausentismo implicaba una pérdida muy importante de su salario, nos están acompañando. Son las compañeras y los compañeros que participaron y que votaron en la Asamblea Provincial y que debatieron a lo largo y ancho de la provincia. La palabra de los referentes gremiales, en este caso de AMSADOP, de AMSAFE y de SADOP. Bayugar decía al principio, no es cierto, la comunidad ante los docentes y el gobierno de la provincia, el docente está enojado. Bueno, yo vuelvo a plantear esta pregunta de si esto puede llegar a tener o no un impacto electoral, si el gobierno, porque el gobierno tampoco va a dar puntada sin hilo en este sentido, sobre todo el gobierno de Puyaro. Es un hombre que mide mucho, les gusta mirar un poco la cancha electoral casi de manera constante y plena, con lo cual uno supone que todo ese juego también del año pasado de debilitar, de ir a la confrontación constante, tuvo que ver con llegar a este año con, sobre todo los referentes gremiales, quizá en otra postura muy distinta a la que cuando él comenzó su gobierno. Sí,
hay dos o tres tópicos para tomar. Los docentes, la actividad privada, digamos, hasta dónde la gestión gubernamental benefició o apuntaló la actividad privada. Se ha perdido mucho empleo. Hacienda apagó el horno después de 40 años. Cualquier especialista en el tema te dice cuando apaga el horno Hacienda es porque la economía está planchada por el piso. Y reclamo esas características también por otros lados. Hay la actividad económica, la actividad del comercio está también derrumbada. Y no sé, tenés muchos ámbitos que emplean muchísimas personas por afuera del empleado público y el docente que no tuvo el mejor año. No tuvo el mejor año. No, ni hablar. La paritaria Ni hablar. se está cerrando en un punto coma 5, 4, 5, 3,5. Tuviste los tarifazos de los impuestos provinciales netamente, de aguas Sí. y de la EPE, Sí. te sacudieron, te dieron con todo. Todo eso va, me parece, va tributando a cierto malestar de gente que no tiene nada que ver con el empleo público y tiene que ver con la actividad privada. El boleto de colectivo ni que hablar, producto del recorte a cero de los fondos para el transporte urbano pasajero. Totalmente. Vamos a hacer un corte. ¿Vos qué crees? Sí. ¿En qué sentido? De esto que te estás preguntando. ¿De si va a tener impacto electoral? Bueno, no, a ver, lo que vos decías hoy, la verdad que los pronósticos el año pasado se rompieron todos, el anteaño pasado, entonces es muy difícil. Yo creo que sí, el gobierno provincial ha dejado desconforme mucha gente que la votó también. Y que acá se va a abrir otro camino que tiene que ver con una puja electoral y estimo que el gobierno está intentando sostener ese viento de cambio que le favorece mucho a nivel nacional, esto de, bueno, todos los gremialistas son chantas y delincuentes y no van a la escuela, le descontamos los días a los que no trabajan, el recorte del Estado, el sistema previsional que no funciona, etcétera, que toma un poco el discurso de Milei. Después en la praxis en la provincia, bueno, algunas cosas están bastante alejadas al discurso, entre comillas, de Milei. El caso impositivo, por ejemplo, ¿no? Una provincia que ha aumentado impuestos, que no ha bajado sus impuestos. Un gobierno que ha aumentado cantidad de funcionarios y ha agrandado el Estado, no lo ha achicado. Que eso mismo lo decía con el gobierno de Perotti, le apuntaban a Perotti y decían, mirá todos los que querés meter por la ventana, te vamos a bajar todos los contratos. Ahora en asistentes técnicos triplicó la planta del gobierno de la provincia. ¿Y en algunos ministerios? Ni hablar. Y mira la legislatura también, sobre todo en la Cámara de Senadores. Entonces todo eso, viste, el discurso de achicamos el Estado, que la política y la casta no la puso en práctica Puyaro, eso quedó bastante claro. Ahora hay que ver esto, el juego de Granata, el juego de la Libertad Avanza, que además va a mirar Santa Fe, porque es el primer distrito electoral donde va a poner a prueba su sello, sin la figura del presidente Milei. Bueno, ahí hay todo un sector que evidentemente lo votó a Puyaro y que a nivel nacional lo votó a Milei, que hay que ver cómo se comporta a nivel provincial si estas dos fuerzas empiezan a competir entre comillas. Me pregunto si Santiago Caputo va a jugar con Amalia Granata, detrás de toda la construcción de su campaña, como lo ha hecho en otro momento, con mucha relación con Granata y con su marido. Quedó muy debilitado con Libra, pero sí, hasta antes de Libra era... Bueno, pero no necesariamente... Caputo no es un tipo que te juegue con la cara puesta en la televisión. Un tipo que juega más por las sombras. Sí, igualmente. Entonces, si en ese armado, bueno, algunos players, entre comillas, de la Libertad Avanza juegan a favor de Granata y ver qué pasa con ese electorado que eligió a Puyaro en la provincia y a Milei a nivel nacional. Es incierto. Sí creo que, y lo decíamos también el año pasado con la elección, cuando uno analiza los números de una elección hay que ver la película completa, no la foto. O sea, no es la foto, Puyaro sacó más de 1 millón de votos, es una elección histórica en la provincia de Santa Fe, que es cierta esa foto. Ahora, hay que ver la película completa. Enfrente tenías el gobierno del peronismo y un Perotti casi corriendo, se fue casi corriendo. Tenías un candidato que nunca cerró, hasta 10 minutos antes no cerraba. Lewandowski fue el candidato del gobierno de la provincia de Santa Fe en ese momento, del peronismo. Un Perotti que dejó una bomba arriba de la mesa y salió corriendo y dejó a muy pocos ahí. La gente muy disconforme después de la pandemia. Un gobierno nacional que Perotti se pegó y que no aportó en absolutamente nada, todo lo contrario. Entonces, esa es la película completa. ¿Qué tenías enfrente también ante esta situación? Bueno, veremos. Falta poco para que empecemos a conocer qué pasa con el comportamiento electoral del santafesino, ¿no? Falta bastante poco. Hacemos un corte. A la vuelta charlamos con Fabián Paloli, ¿verdad?
Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Atención Santa Fe, Vilma Palma en la Estación Belgrano, sábado 1 de marzo, 20 horas. Ahora hace calor. Anticipadas en plateavip.com.ar. Vilma Palma en Santa Fe. Llegó Todo Kit Mayorista. Las primeras marcas en alimentos, bebidas y limpieza. Conocé los kits prearmados para tu comercio. Entra en todokit.com.ar. Todo Kit, tu kit de ventaja. Ejército Argentino 3055, Santo Tomé. Nuestra Santa Fe se disfruta todo el año. Ciudad de encuentros, sabores, historia, naturaleza y eventos imperdibles hechos con pasión. Estas vacaciones, disfruta del verano en Santa Fe, una ciudad con experiencias únicas. Tu vuelta a clases más fácil con esta super aliada. Notebook Daewoo, pantalla 14 pulgadas, 4 GB de RAM en 12 cuotas de 37.999 pesos con Consumax o crédito Nexon. Pasá por Nexon y llévatela en el acto. Nexon a tu alcance. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 140.000 pesos. Individual, 44.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. En Casino Santa Fe, el menú del día viene con una sorpresa extra, porque todos los días te devolvemos el 100% del valor en créditos para divertirte. Activa tu modo de diversión en Casino Santa Fe. Válido todos los días con el menú del día, solo para mayores de 18 años. Un mensaje de Lotería de Santa Fe, jugar compulsivamente perjudicial para la salud. Leofilm, venta al por mayor y menor de artículos de limpieza profesional, envases y empaques. Leofilm, siempre el mejor precio y atención con entrega a domicilio. Leofilm, limpieza y descartables, siempre calidad, siempre precio y variedad. Leofilm. Conocenos en www.leofilm.ar. Cuando el agua pasa, hay vida, hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Liso, hay uno solo. Es con cerveza Santa Fe, sin pasteurizar, frío y con 2 dedos de espuma. El sabor que nos gusta a todos. Esta es nuestra cerveza. Este es nuestro orgullo. El Liso es cerveza Santa Fe. Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros. Llegó Todo Kit Mayorista. Las primeras marcas en alimentos, bebidas y limpieza. Conocé los kits prearmados para tu comercio. Entra en todokit.com.ar. Todo Kit, tu kit de ventaja. Ejército Argentino 3055, Santo Tomé. Abel en Santa Fe. Sábado 19 de abril, 21 horas, Estación Belgrano. Abel vuelve para recorrer todos sus éxitos. Conseguí ya tu anticipada en tickethoy.com. Seguimos en Veníamos Bien, está con nosotros Fabián Palo Oliver. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Pero muy bien. ¿Todo bien? Bien.
Bueno, primera pregunta tiene que ver con la coyuntura de hoy, tema docente, el paro que no fue según el gobierno. ¿Cómo están analizando desde el espacio de ustedes esta situación compleja de relación entre docentes y gremios y el gobierno de la provincia? Yo creo que el nuevo paradigma que dice el gobernador Pujaro en realidad es producto de la extorsión y es la negación a derechos constitucionales, como es la posibilidad de manifestarse libremente. En realidad eso es lo que está en discusión, aparentemente una discusión perdida, porque bueno, el gobierno ha sido muy inteligente en utilizar una herramienta como el presentismo y el descuento a aquellos que no vayan a trabajar para tener un triunfo a lo pirro. Claro. Porque la verdad que si después vos tenés 21.000 docentes que van a votar y 18.000 votó en contra de esa oferta del 5% en 3 meses, es una vergüenza. O sea, en realidad la propuesta del gobernador es una vergüenza en términos reales, del salario real. Los salarios de los empleados públicos, de todos los empleados públicos de la provincia de Santa Fe, en el año pasado perdieron 24%, entre el 24 y el 30% de poder adquisitivo. Y hoy ofrecer un 5% en el primer trimestre realmente es vergonzoso, porque si uno lo compara, el gobierno se plantó, primero, bueno, no cumplió con un contrato social y electoral, eso está claro, ¿no? Hoy en estos días hay videos dando vuelta recordando los compromisos de Pujaro diciendo que iba a haber cláusula gatillo, uno de la propia vicegobernadora planteando de que era una vergüenza que Perotti haya descontado un día. Sí, sí. Está claro que no respetó ese contrato electoral. Pero más allá de eso, se plantó en esa cuestión de decir, nosotros vamos a incrementar de acuerdo al incremento de los ingresos. No se condice con algo tan básico como es la posibilidad de empatarle por lo menos al mes para cubrir las necesidades básicas, y no se condice con el incremento de los servicios. Es decir, una locura el incremento de los servicios. ¿Por qué no incrementan los servicios el 5% en un trimestre? Entonces realmente ahí... Ahora, perdón, es medio maquiavélico a lo mejor el pensamiento, pero salvando las diferencias, con 2 o 3 puntos más, la situación quizá hubiese sido más relajada. ¿No es un poco una forma de gobernar esta de Pujaro? Sí, de ir al choque, está claro, porque creo que yo me fortalezco, entonces le voy a dar un 5 para que se quejen, para que hagan, para tener las clases igual, porque total se los descuento. Es una victoria ganada, muestro mi fortaleza y sobre todo para afuera, que lo veo bastante preocupado, mirando lo nacional, a ver de qué forma competir. Mostrar, mirá que en mi provincia gano yo las pulseadas. Está claro, y creo que va eligiendo distintos enemigos. Lamentablemente los enemigos no son los poderosos, los que concentran en la economía el mayor poder. Los enemigos terminan siendo los laburantes, ¿no? Y el empleado público está muy enojado con Pujaro. Yo creo que o no están leyendo, o bien lo saben, pero le importa más toda la otra masa electoral, que por los discursos de época también muchas veces hostiga, y algunos hasta odian al empleado público porque son vagos, porque son ñoqui. Si para el común de la gente se ha instalado también eso desde los propios medios concentrados y que son funcionales justamente esos sectores. Hoy la funcionalidad, ¿cuál es? Demonizar el Estado para no solamente achicarlo, sino destruirlo. Y la verdad que yo siempre dije que Pujaro es distinto a Milei porque entiende que el Estado tiene un rol en la organización social, porque le da valor al Estado, pero la verdad que cada vez se parece más y cada vez nos preocupa más, porque me parece que la postura de Pujaro es impostada. Realmente uno que lo conoce de dónde viene y dónde se formó, no podés creer que tenga esas posiciones, pero creo que tiene que ver con lo que decís vos. Es alguien que sí está muy pendiente de las mediciones permanentes, es alguien que está pendiente del humor social y va ahí, para atrás. Lo que la gente quiere escuchar, él lo va a decir independientemente de la responsabilidad que tiene como funcionario. Creo que la última semana, al decir que no va a haber ninguna cláusula garantista en la Constitución, no solamente que es una barbaridad en términos jurídicos, políticos, constitucionales, sino que él sabe que está diciendo una barbaridad. Y lo dijo porque la gente
asocia garantismo a mano dura, Claro. y eso es lo que quiere escuchar la gente, ¿no? Entonces, la verdad que preocupa que por un voto haya una transfugación de la formación política, de los discursos políticos y de la responsabilidad que tiene que tener un gobernador. Entonces, podrá estar contento porque los docentes fueron a trabajar, pero que sepa que no fueron convencidos de que el paro no es una herramienta, o no fueron aplaudiendo las políticas del gobierno. 18.000 docentes le dijeron no estamos conformes. Obviamente, fueron porque no les queda más remedio, porque si no van, le descuentan el día y pierden el presentismo. Estamos hablando de 140.000 a 180.000 pesos en un mes, en un docente, en un salario que de por sí está deprimido. Entonces, obviamente, si no tienen más remedio los docentes, tienen que ir a laburar. Pero están equivocados en creer que eso es un triunfo, o que es un apoyo a sus políticas públicas. Dos o tres cositas que dijiste recién. Garantismo en la provincia de Santa Fe, me parece que mucho no hay. Las cámaras penales, si vamos al ejemplo, son bastante duras. Al morochito desdentado lo sacuden y lo mandan a la cárcel sin ponerse colorado. Hay que nomás visitar un poco los penales, fijarse quiénes están ahí y cuántos lavadores de dinero hay. Tenemos una justicia clasista. Es clasista y suele ser expeditiva, además cuando es clasista, sobre todo clasista. Y cuando no son justamente de ese target. Por eso no entiendo que alguien que sabe este dato se pone esa palabra, que es mala palabra, ¿no? Es muy progre el garantismo para la vida, para el contrato social en definitiva. Pero voy un poquito antes, respecto a poner a los docentes como hay un contrapunto. No colabora mucho que los sindicatos más importantes de la provincia te hagan la segunda, te aprueben express en los congresos que hacen aceptar la propuesta salarial y siga. Ahí hay corrupción, yo no tengo duda. ¿Hay corrupción? Hay corrupción, yo creo que se compran voluntades. ATE y UPCN, los últimos 5 años es vergonzosa la tarea que han tenido como representantes sindicales, no tengo ninguna duda. ANSAFE es el sindicato más democrático que existe en la provincia de Santa Fe, no tengan dudas. Cada vez que votan, se baja las bases, no se dibuja. Mira, UPCN, aparte que sale y ya dicen que la van a evaluar, pero que valoran la propuesta que hace el gobierno, el esfuerzo que hace el gobierno. Diciendo eso no se pone en colorado. Estamos hablando, para que la gente entienda, primer trimestre, enero, febrero, marzo, ofrecieron 5%. 5%. No le empatan ni siquiera la inflación dibujada que también tenemos del INDEI, porque también tenemos inflación dibujada ahora, no es únicamente las inflaciones que se dibujaban años atrás. Entonces, a mí me llama la atención que a 12 horas, de hecho la propuesta ya, UPCN había dado el apoyo a la propuesta. Yo creo que compran voluntades que tienen que ver justamente con favores sindicales y políticos, no tengan duda. Cajas. No tengan duda. A ver, para ponerle un nombre. No solamente. Se negocia que la lotería, la caja de jubilaciones, la caja de seguro mutual. ¿Lo ves así? Eso es así. Y si no, no se entiende cómo acompañaron la reforma a la caja de jubilaciones, que es vergonzoso lo que han hecho. La verdad que los únicos sindicatos que hoy están, por lo menos de los empleados públicos, es ATE Rosario y después, bueno, ANSAFE. Después los demás sindicatos brillan por su ausencia y me parece que no representan lo que está pasando con los empleados públicos. Anda a preguntarle a un empleado público también si está contento con la reforma a la caja de jubilaciones de la provincia. O anda a preguntarle a un jubilado o a una pensionada si está contento con que les cuenten el 2% solidario, que es obligatorio, que no es solidario, por 36 meses después de la reforma de la caja. Hay una puesta en escena muy importante y eso también tiene que ver con la capacidad que tiene el gobierno para comunicar, ¿no? Una así bien puntual. Se viene la discusión por la reforma de la Constitución. Está interesantísimo el proyecto que se votó. No sé, lo hemos leído, está muy bueno. Hay algunas cosas que se pueden agregar, pero está muy bueno, bastante bueno. Mucho más amplio de lo que se pretendía. Mucho más amplio de lo que se pretendía. Pero hay 2 o 3 cositas que son lo nuclear. El tiempo de mandato de los presidentes comunales, podríamos poner un ejemplo ahí, y sobre todo la reelección del gobernador. ¿Vos creés que Puyaro puede volver a ser gobernador?
si se aprueba la reelección? Le voy a contestar distinto. Yo creo que él va a tener la cláusula gatillo si tiene la mayoría propia. Desde la oposición no va a haber prácticamente una adhesión a la posibilidad que tenga una cláusula transitoria. Ahora, te contesto sí, siempre desde la coherencia en términos de decir, por lo menos coherencia en los planteos que siempre hemos hecho. Yo que el actual gobernador tenga una cláusula transitoria no lo veo mal, honestamente. Ajá. Independientemente de la posición que tome el FAS, yo no lo veo mal, porque en definitiva después eso lo tiene que consagrar en un proceso electoral. A mí lo que me preocupa más es discutir, es decir, que no entrar en el barro, no simplificar que la reforma es para que Puyaro tenga la reelección. Obviamente que fue un objetivo de Puyaro y tuvo las herramientas o las posibilidades que no tuvieron otros gobernadores, que fue los 2/3 propios en el Senado y prácticamente los 6 votos que necesitaba en la Cámara de Diputados, muchos los tenía porque en mucho tiempo veníamos planteando de que tenía que haber una reforma. Nosotros queremos discutir otros temas que son para nosotros mucho más importantes, pero en el tema de las reelecciones, nosotros vamos a defender que todos las categorías tengan la posibilidad de una sola reelección, como lo tiene a nivel nacional la fórmula presidencial, y que la tenga también el gobernador y el vice. Ahora, si Puyaro tiene los números propios, seguramente esa cláusula va a salir. Ahora, si no la tiene, no creo que tenga la posibilidad de ser ¿Puede la convención resolver la situación particular de Puyaro más allá de la nueva constitución? Porque pongo un ejemplo, decir, bueno, a ver, puede haber una cláusula especial. Ahora, si se le permite la reelección a Puyaro, es soberana la... Pero escucha, y en 4 años dice, no, bueno, pero me falta un mandato más. No, bueno, en esa... Se transforman 3. ¿Por qué? Por porque el anterior yo lo juré por la anterior constitución y esta me permite el primer mandato, que es el que está corriendo, en el caso de ser reelecto, más uno más. Digo, por eso varios lo empiezan a hablar. Todo eso... miren que no son 2 mandatos, son 3. Está bien, pero todo eso tiene que estar en la cláusula. Si hay una cláusula, te pueden decir que este mandato ya esa cláusula se cuenta como el primero. Ahora, si tiene la eso es lo que ellos dicen, en realidad están diciendo eso. Es Menem del 99. Claro, la re. Claro. Pero la mayoría, por cómo se construyó el sistema, digamos, de una lista para toda la provincia y 19 representantes jugando todos los senadores, con todo el caudal electoral que ellos tienen, es muy probable que tenga la mayoría, más allá de cómo le vaya, haciendo los números. ¿Cuántos son? ¿35 la mayoría? Sí, porque son 69. Bueno, si repiten la elección de los departamentos y sacan 14, 15, bueno, la tienen bastante fácil después para la lista de distrito único. Sí. Es muy probable que tenga la mayoría. Inclusive hasta a lo mejor perdiendo la lista de Puyaro si continúan con una mayoría. Puede ser, sí. Igualmente, la verdad, a mí personalmente no me preocupa eso. Honestamente te digo, y aparte hay que ver cómo sigue desenvolviéndose Puyaro. Si cada vez que habla no colabora mucho para que alguno tenga ganas de acompañar la cláusula transitoria. Pero la verdad, si la opción es él o los libertarios, prefiero que tengan la cláusula. Eso es político, yo lo hablo como desde la política. Después las elecciones se ganan en la cancha, muchachos. Este Frente Nuevo lo conocés de tu experiencia dentro del Frente Progresista, digamos, entre radicales, socialistas. Internamente, ¿cómo lo ven a este Puyaro, digamos, con la silla media de emperador, el todopoderoso? Porque yo imagino que, y conociendo a algunos de los güeyes con los que has arado vos mucho tiempo, no le debe caer muy en gracia que la figura de Puyaro termine conjugando todo lo que es un frente de más de 10 partidos. A ver, la verdad que yo ya no pierdo tiempo en discutir lo que pasa en ese frente. Nosotros tomamos la decisión en su momento y seguramente hay gente que no está contenta con hegemonizar tanto poder, pero bueno, a mí la lista que hizo Unido, la verdad me sorprendió. Creo que una lista, ya no te hablo como un militante, sino leyéndolo como alguien que le gusta la política, digo, ¿no? No hablo como un militante del Frente Amplio por la Soberanía. Creo que hizo una lista donde nadie va a poder discutirle que es una lista que empujó él.
el único que va a poder capitalizar el triunfo es él, y el único que va a tener que hacerse cargo de una derrota si no gana la elección también es él. Pero bueno, Puyaro es un tipo audaz y toma riesgo, eso no cabe duda, que es una persona decidida a la hora de gobernar y a la hora de definir política, ¿no? Pero la lista, en términos generales, sorprendió por lo mala que es la lista. Es mala, es una mala lista. Segundo lugar, lleva alguien de pro, antiderecho, totalmente, votó a favor del veto al financiamiento a las universidades, es la expresión más conservadora del PRO, ¿no? Ustedes van a jugar ese partido con el Frente Amplio por la Soberanía con Claudia Balaguer. Sí, con Claudia a la cabeza, segundo lugar Leo Caruana, bueno, en tercer lugar un honor para nosotros, se enoja cuando decimos que es un honor, Vichy Tesio, claro. La verdad que engalana nuestra lista. Cuarta, bueno, un compañero de causa, abogado, joven de la ciudad de Rosario. Quinta, Verónica Vena. Bueno, sexto, Rodrigo Fernández, el ex intendente de Laguna Paiva. Tenemos los primeros 10 lugares, hay 3 o 4 especialistas, que eso también es importante, pues en definitiva estamos resolviendo una constitución, ¿no? Claro. No hay ni más ni menos, pero estamos contentos. Nosotros queremos hacer una elección donde por lo menos que se escuche nuestra voz. Sabemos que estamos en un momento bastante difícil para las expresiones de centro izquierda o de izquierda, pero siempre hay un caudal electoral y un grupo de gente que se espanta con las cosas que está pasando y con esta nueva onda de antiderecho. Pero creo que también que la discusión en la reforma va a tener que ser muy transversal. A mí me encantaría, eso de hecho va a ser un rol que quizás tenga, me encantaría un poco estar ahí acompañando a los candidatos, los constituyentes ya electos del FAS, en lo que es los acuerdos que hay que ir tejiendo con distinta fuerza para cada punto, porque te puedo asegurar que no va a haber coincidencia en lo que se trate, por lo menos entre todos los actores de la oposición. Hay cosas que vamos a compartir con el puyarismo, otra cosa con el peronismo, algunas cosas, no sé, con los sectores con otros sectores. Con los libertarios no creo que podamos acordar nada. Quizás la no cláusula de reelección, que toda la oposición se ponga de acuerdo. Pero después me parece que también es una buena experiencia para poder discutir y tener los acuerdos necesarios. Después, ¿cómo van a ser las otras fuerzas? No sé, cuando se discuta el artículo 3, lo que es neutralidad de culto. Bueno, ahí hay, en algunas listas en algunas listas hay algunos que van a estar a favor, otros que van a estar en contra. Nosotros en eso te diría que tenemos cerrado prácticamente todo. Te van a mostrar de crucifijo en esas comisiones. ¿No? Claro, ¿entendés? Entonces va a ser transversal. ¿Qué rol va a tener el Consejo de la Magistratura? ¿Va a tener rango constitucional? ¿No lo va a tener? Bueno, ahí habrá que ir cerrando y construyendo por cada artículo los acuerdos necesarios. Gracias, Pablo. Gracias por venir. A ustedes. Gusto tenerte. Seguramente volveremos a charlar más adelante. Tema Vicentín, Héctor Martín Galeano. ¿Metemos ¿ahora? Ahí el informecito? Bueno, vamos a ver el informe que preparamos. La Corte Suprema de Justicia no homologó el acuerdo con los acreedores esta semana, clave para el directorio del pulpo cerealero en Santa Fe. Alguna parte del directorio quiere ir a la quiebra, otra parte dice que no es conveniente. Por lo pronto hay 1.200 laburantes ahí esperando una decisión y un pagadiós que se fugó, que nadie sabe dónde está. El informe, luego lo charlamos. La Supreme Court, o la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, rechazó la homologación del concurso de acreedores de la firma Vicentín y ordenó dictar un nuevo fallo con una nueva jurisdicción. Pasar la decisión de Reconquista a Rafaela. El planteo lo hizo una firma llamada Commodities, que rechazó la propuesta de la empresa para pagar su deuda por considerarla insuficiente para los acreedores más fuertes que iban a tener pérdidas sustanciales con un único acuerdo. Cabe mencionar que Vicentín tiene 1.200 empleados directos y está en cesación de pagos desde diciembre del 2019. Qué formal este guión, viejo, ¿eh? Bueno, últimos minutos para este tema.
Bueno, muy complicado, es muy difícil explicarlo, pero bueno, hay un grupo de acreedores que le reclama a Vicentín la deuda. Vicentín había propuesto pagarles, garantizarle $30.000 de arranque y un pago en 12 cuotas, en 12 pagos. Es decir, pagar en 12 cuotas el resto de la deuda, y hubo empresas o grupos potentes que trabajaban con Vicentín que se opusieron, fueron en queja a la Corte y la Corte resolvió no homologar este acuerdo. Es mucho más amplio, es mucho más grande. En el medio hay una discusión sobre si se fugaron la plata, por ejemplo, de la venta de Renova en el sur de Santa Fe, si lavaron dinero a partir de empresas que crearon en paraísos fiscales. Todo eso es otra discusión. Ahora tenemos que hablar si la empresa va a seguir funcionando, 1.200 empleados que dependen de ella y además un montón de personas que están pendientes de cobrarse la deuda que les quedó con Vicentín. El que trabajó muchísimo, un abogado que trabajó muchísimo en la causa penal que se tramitó en Rosario y que obviamente defendió a muchísimos damnificados, es Gustavo Feldman, que justamente está en comunicación en línea con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Juan Isitrón y Héctor Gallero, los saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto escucharlos y verlos. No sé qué pasa con mi cámara, pero bueno, hablamos. Bueno, estamos teniendo, sí, veo que no lo tenemos en pantalla, pero bueno, la consulta se escucha bien igual. Sí, estamos viendo justamente imágenes de Vicentín, mientras tanto vamos charlando. Bueno, ¿qué primera lectura hace del fallo de la Corte? Bueno, la primera lectura del fallo de Corte es que de alguna manera pone las cosas en su lugar, porque la resolución de la Cámara de Reconquista era una resolución absolutamente amañada, era una resolución arbitraria que se basaba en datos que no se ajustan a la verdad y además en conceptos jurídicos que no existen en el derecho argentino, como por ejemplo esto de la suma fija que vos mencionabas en el introito, cuando la ley de concursos es muy clara que debe hablarse de porcentuales. Es más, respecto de esta cuestión puntual, el voto del doctor Gutiérrez deja entrever lo que yo no tengo duda que ocurrió, que fue una compra de votos. Porque si a un acreedor, que no eran pocos los que había, que tenían una creencia de 6, 7, 8 mil dólares, le ofrecían 30 para firmar la propuesta, ¿quién no iba a firmar por 30.000 dólares? Primer circunstancia. Esto era además consagrar el enriquecimiento sin causa. Y además, como tercer elemento, violaba lo que debe haber entre los acreedores de una misma categoría. Es decir, dentro de la misma categoría de acreedores, porque no es lo mismo un acreedor hipotecario que un acreedor común, o que un acreedor prendario, o que el Estado cuando es acreedor. Bueno, entonces todos esos vicios, desde el punto de vista estrictamente jurídico, son desnudados en el voto del doctor Gutiérrez. Y el voto del doctor Herbeta, que tiene un contenido, si se quiere, un poco más historiográfico, sociológico, destaca lo que 3 años atrás había destacado el juez Fopiani al tratar en la detención de Escarel. El juez Fopiani en su momento habló que la propuesta de Vicentín era una propuesta oscura, amañada, que él veía que era una propuesta intencionalmente confusa. Bueno, esto lo explica el doctor Herbeta. El doctor Herbeta también destaca la cuestión, no lo dice en estos términos, esto lo digo yo, pero la necesidad de prevenir el fraude, que en esta bestialidad defraudatoria que estamos teniendo en la República Argentina es muy valioso. Y por último, la crítica del doctor Herbeta respecto a la propuesta, porque viola el postulado constitucional del artículo 75, inciso 19, en cuanto a que se debe propender al crecimiento económico, pero con justicia social. Creo que es un fallo muy, muy importante, creo que es un fallo ahora que instituye un verdadero brete, o sea, un camino de un solo sentido, porque ahora vamos hacia el crackdown indefectiblemente.
creo que va a haber propuestas de salvataje. Creo que hay una buena chance de refundar Vicentín y salvar la empresa. Ahora, Gustavo, hay dos cositas, tenemos poco tiempo lamentablemente, pero hay dos cositas que van de la mano. La primera, un sector o voceros de Vicentín dicen, bueno, frente a esta decisión no nos queda otra que ir a la quiebra. Primera pregunta. Y la otra es, también hay grupos económicos que ya se adelantaron y compraron deuda en default de Vicentín y también corren con cierta ventaja, digamos. O hay una especie de rum que si lo juntamos podría decir, bueno, también esta decisión está orientada a que la empresa quiebre y algunos salgan beneficiados con esa quiebra. Bueno, a ver, yo creo que las tesituras están bien claras. Primero, que el directorio títere de Vicentín, el actual directorio, digo títere porque creo que responde a los deseos y los designios de los exdirectores procesados. Primero que ellos son absoluta y total y exclusivamente responsables de cómo viene marchando la empresa hace 5 años, mal, bien o regular. No voy a ser yo el que lo catalogue. Punto primero. Punto segundo. También el doctor Gutiérrez destaca eso, la falsa disyuntiva que se planteó en la resolución de la Cámara de Reconquista. Era homologar la propuesta de Vicentín o quebrar. Eso es mentira. Eso es una flagrante mentira que trató de imponer Vicentín, que además la aderezó con aprietes, operaciones, circunstancias muy poco claras, coacciones sobre los abogados, sobre nosotros los abogados, de los acreedores, sobre los fiscales, hasta sobre los jueces, y no les dio resultado. Ahora Vicentín tiene la oportunidad de consentir el fallo y de que el camino hacia el Ground sea rápido y intenso. Quiero ver qué hacen. Quiero ver si inventan un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Nacional, porque lo van a tener que inventar, porque acá no hay agravio federal. La materia concursal, lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es de derecho común. No hay ninguna circunstancia federal en el trámite que permita ir a la Corte Nacional. Y se van a poder presentar también al crackdown. ¿Por qué no llaman a los denominados aliados estratégicos? Bunge, ACA. ¿A dónde están Bunge y ACA? Han partido, o abajo de la cama. O sea, yo no escuché ni media palabra, porque Vicentín tiene todo el derecho de pujar para intentar un salvataje, un crackdown, en los términos que ellos crean que puede llevarse adelante. Lo que la Corte fulminó es el periodo de exclusividad. Feldman, gracias por su tiempo. No, nos quedamos sin tiempo, pero vamos a seguir charlando porque... Cuando gusten, un abrazo. Este tema sí, un abrazo grande. Gracias, chau. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Sí, lamentablemente, pero sí, nos quedamos sin tiempo. Nos quedó el capítulo rosa de hoy, claro, del periodismo rosa que hacemos al final. El Florinata. Claro, el último bloque nos quedó para el que viene. Que viene es el último programa de edición verano. El último programa. No, mirá que estoy preparando los pañuelos. Pasó rápido, ¿eh? Pasó rápido. Bueno, tenemos que... me reclaman mucho esa parte del programa. Esa parte. Sí, el bloque final. Así de que chismes. Vamos a tener que prepararlo fuerte para... Vamos a venir, para el jueves. Vamos a hacer lo que hace como Ángel de Brito. Claro. Vamos a hacer un lapidar. Los ángeles. Y nos despedimos. Claro, chao. Los demonios de la noche vamos a hacer. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado hasta el jueves. Chau. Oh, me da